¿qué crees tú, Gabriel, que pueden ser las claves para acercar la ciencia y para ir contando cosas que de repente pasan en una revista Mm, científica, en un laboratorio, y que eso llegue a la ciudadanía, que cale en la ciudadanía y que sí. genere mucho interés? Porque a propósito de tus libros, sabemos que hay mucho interés por Mm. saber de la ciencia y por escuchar o leer estas historias que están detrás, estas anécdotas que están detrás del conocimiento científico. Yo creo que lo primero es que logremos hacer que las personas entiendan qué es la ciencia. Y es una discusión súper interesante porque tengo la sensación de que en general no se entiende bien lo que es. Habitualmente se confunde la ciencia con los productos de la ciencia. La cura de una enfermedad, un dispositivo nuevo, una tecnología, la innovación y qué sé yo. Pero esos son procesos que se encuentran al final de un camino habitualmente, que comienza con la ciencia. La ciencia como una manera de entender el mundo. Porque si yo no entiendo una enfermedad, difícilmente voy a poder generar una cura, a no ser que sea casualidad completa. Pero la manera de diseñar de manera activa y racional un fármaco o un tratamiento parte por entender cómo esa enfermedad emerge. Y eso implica hacer preguntas, partir en el laboratorio investigando, tratar de entender. La ciencia es eso. La ciencia es una manera de pensar, es una manera de entender el mundo. Y de esa comprensión del mundo pueden emerger después aplicaciones. Lo que te decía, cura enfermedades, tecnologías, dispositivos, lo que sea. Pero no puedes partir lo segundo sin antes haber hecho lo primero. En el fondo, la innovación y la tecnología no aparecen del aire, requieren un sustrato. Y ese sustrato es la ciencia. Entonces, lo primero es entender a nivel general qué es la ciencia. Y en segundo lugar, entender cómo ocurre, con preguntas que a veces parecen extrañas, con preguntas que a lo mejor parecen desconectadas, que no tienen mucho que ver, y en el camino se encuentran y permiten llegar a otro lugar distinto, incluso a un lugar que nadie estaba intentando llegar. Cuando uno revisa la historia de la ciencia, muchas veces él o la científica dijo, vamos para allá. Y resulta que en el camino llegaron allá. Y ese lugar era tanto mejor que el de allá. Y en ese ejercicio nadie podría decir, oye, pero no llegaron donde querían. Sí, pero llegamos a un lugar, Llegamos a un ¿cierto? lugar, se encontró algo. Se encontró algo. Y muchas veces la pregunta original se transforma en el camino. Y la ciencia también tiene eso. No es que uno diga, voy a hacer Una vacuna la- contra tal enfermedad. tal cual. ¿Sí? Y en el camino resulta que descubriste un tratamiento para la alopecia. No sé. ¿Está malo eso? No, de hecho así ocurre. Cuando uno revisa la historia de la ciencia, muchas veces ocurre así. Y en el camino, la mujer o el hombre que está haciendo ese experimento se da cuenta. Dice, aquí hay algo que es distinto a lo que yo quería, pero es interesante igual. Sigamos por acá. Entonces, tengo la sensación de que es importante que se entienda eso. Y de la mano con eso hay un dato que me parece muy interesante, que viene de la encuesta de percepción pública de la ciencia que hace el Ministerio de Ciencia. Ha hecho 2 encuestas, si no me equivoco. Le preguntan a las personas en esa encuesta si conocen algún lugar en Chile donde se haga investigación científica. Un detalle, la inmensa mayoría de la investigación científica en Chile se hace en las universidades, más del 80%. Y estoy seguro que la gente conoce las universidades. Hay equipos de fútbol con nombres de universidades. Claro. Bueno, 3 por lo menos. por lo menos cuando le preguntan a las personas si conocen algún lugar donde se hace investigación científica, el 80% dice que no. El No sabe, ya. 80% dice Oye, que no. es heavy, mucha. Lo que quiere decir que las personas no tienen ni la más mínima idea de lo que ocurre dentro de las universidades. ¿Qué creen que ocurren? Se forman profesionales. O sea, los ven como lugares de educación. Alguien va a estudiar una carrera, pero no hay investigación. Entonces yo creo que hay algo que está pasando y que tiene que ver un poco con esto. Si las personas no entienden además dónde se hace ciencia en Chile, si no entienden la naturaleza de la ciencia, ¿por qué deberían apreciarla? Si no saben lo que están apreciando. Entonces tengo la sensación de que para conseguir eso tenemos que activamente explicar qué es la ciencia, porque es importante que un país como el nuestro haga ciencia, y en segundo lugar, entender qué es esa ciencia. Claro que sí. Gabriel, ¿y qué crees tú que son los elementos que faltan para ir democratizando más la ciencia? Porque algunos elementos hemos esbozado en la conversación, pero ¿en dónde crees tú que hay que poner los énfasis? Eh, Hay varios. El primero tiene que ver con generar espacio.
La generación de espacios ha cambiado radicalmente a partir del advenimiento de Internet y redes sociales, porque antiguamente la única manera de hacer algo así era en una radio Claro, o en un estudio de televisión. la Eh, radio chilena. claro, Solo entonces noticias. hoy día la posibilidad de montar, ¿cierto?, un set como Claro, este, eh, que es muy profesional, por cierto, pero no es un estudio de televisión. La barrera es distinta. O podcast, ¿cierto? claro. La radio versus un podcast, un blog versus un periódico. Entonces, esa barrera ha ido como bajando. Y hemos visto también en redes sociales, en Instagram y en TikTok, personas que tienen interés en comunicar lo que hacen y van lentamente generando puntos donde la ciencia permea hacia la sociedad. Y digo permea como si hubiera una barrera, lo que es muy curioso porque no existe esa barrera. Tal vez la barrera es simbólica y es la barrera del lenguaje, del acceso, de las formas, de la manera de comunicar. Y también hay un trabajo que es narrativo, que es como yo, por ejemplo, le quito ese lenguaje que puede ser áspero a la ciencia y lo convierto en un lenguaje distinto, más accesible. Eso requiere herramientas, por cierto, y requiere formación. ¿Cuántas herramientas de comunicación le estamos entregando a las futuras científicas y científicos? Todavía son muy pocas. ¿Vale la pena? Probablemente no para todos, pero para un porcentaje de ellos sí, porque un porcentaje se va a dedicar a otra cosa distinta. Eh, Tengo la sensación de que lentamente estamos haciendo cosas para democratizar el acceso a la ciencia. Eh, por ejemplo, incluir dentro de los proyectos Fondesit un ítem separado de dinero para que se haga divulgación científica o comunicación de la ciencia. En el caso de los proyectos Milenio, de los núcleos y de los institutos, hay proyectos para poder también comunicar lo que se hace. Eh, Lentamente se está entendiendo que la comunicación y divulgación de la ciencia es parte de la producción de conocimiento, están amarrando de alguna manera. Y por lo tanto no puedes hacer una sin la otra, en el caso de los investigadores, por ejemplo, y las investigadoras. Entonces se ha ido avanzando. Eh, Ciertamente queda espacio todavía, pero tengo la sensación de que la inercia inicial, esa que nos tenía como quietos, esa ya se rompe.